la palabra, Señor, que tú le has dado pueda fluir con toda libertad sobre nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Siempre es un privilegio la oportunidad de poder compartir con todos de la palabra de Dios. Aquello que Dios tiene para estos tiempos, para su iglesia. Y es por eso que he querido colocar el título de este mensaje, es tiempo, ¿verdad? Porque nosotros estamos viviendo tiempos muy innovadores, donde muchos han tomado caminos muy distintos, con propósitos centralizados en marketing. ¿Y por qué quise colocar esa palabra? Porque marketing tiene un fin y todos aquellos que buscan propósitos centralizados en el marketing cumplen con su fin, y su fin es única y exclusivamente satisfacer necesidades humanas y de alguna manera que sea rentable. Y cuando hablo de rentabilizar, no hablo solamente de lo económico, porque no todos que predican, ni todos que anuncian, ni todos que hagan cualquier cosa, buscan rentabilizar siempre la parte monetaria, porque para algunos es rentable su discurso cuando tiene muchos seguidores, ¿verdad? Para otros es rentable ser reconocido por la gente. Pero la gran pregunta para nosotros en esta tarde, ¿qué es rentable para nosotros? ¿Qué es lo que nosotros creemos que sea bueno, que nos dé algo? Sin duda alguna, si nosotros fuéramos a hablar de rentabilidad, podríamos presentar muchos motivos y maneras en que algunos pueden considerar algo como rentable. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses en capítulo 1, versículos 15 y 16, dijo que para algunos es rentable predicar a Cristo aún por envidia o rivalidad. Aunque hablen de Cristo, el centro de tales personas son ellas mismas cuando abren su boca. Quieren ser los mejores y se esfuerzan al máximo, pero no es por y para Cristo. Entonces es muy importante que nuestra llegada en este lugar, cuando ya conocemos el Evangelio, cuando ya hemos tenido un encuentro con Cristo, cuando ya nosotros conocemos el propósito del Evangelio en nuestra vida, lo más lógico es que esta tarde nosotros viniéramos aquí en esta tarde por y para Cristo. Por Cristo y para la honra y para la gloria de su santo nombre. Por lo tanto, para algunos esta no es la razón de abrir su boca, no es por y para Cristo. Y la Biblia dice que el que llega y no es por y para Cristo, sus obras son madera, heno, hojarasca, no resistirán al fuego, porque solamente permanecerá lo hecho por amor, es lo que explica las Escrituras. Dice que permanecerá la fe, la esperanza y pero el mayor de todos es el amor. Toda y cualquier cosa que nosotros hagamos para el Señor debe de estar centrado en el amor que Él ha tenido por nosotros y el reconocimiento de su gracia y de su misericordia para con cada uno de nosotros. Porque nosotros fuimos llamados a amarlo porque Él nos ha amado primero. Así nos enseña la palabra de Dios. Y aunque sea triste reconocer, muchos están motivados a servir para ser vistos por los hombres. Dan lo mejor, se esfuerzan, pero lo que hacen no es acepto como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Siempre soy desafiado cuando tengo que traer ese tipo de palabra a la iglesia, pero también he de reconocer que el evangelio no es algo atractivo para muchas personas
porque nos lleva al confronto, nos lleva a pensar, nos llevan a hacer memoria de aquello que Dios ha hecho en nuestra vida y de aquello que Dios pide de cada uno de nosotros. Por lo tanto, en esta tarde nosotros hemos cantado y la última canción dice: en el altar te he conocido y en el altar me quedo. Y soy de los que cuando canto o escucho y abro mi boca, trato de centralizarme en lo que estoy cantando, porque cuando canto lo que estoy haciendo son declaraciones de intenciones. Y cuando yo digo en el altar te he conocido y en el altar me quedo y lo canto, debo de pensar si verdaderamente estoy en el lugar donde Dios me ha llamado. Y cuando hablo de lugar no digo en qué congregación, digo en mi posición personal ante Dios. Porque Dios nos ha llamado con propósito. Dios nos ha llamado para que fuéramos para la honra y para la gloria de su nombre. El Señor nos ha llamado para que fuéramos sal de la tierra. El Señor nos ha llamado para que fuéramos luz del mundo. Entonces, ¿cuál es la posición en la cual yo estoy? Porque el Señor me ha llamado con este propósito. Y estoy seguro que cuando nosotros nos encontramos en primer lugar con el Señor por primera vez, había algo distinto en nosotros que producía de manera aún inesperada por nosotros unas actitudes que muchas de las veces con el pasar del tiempo quedan atrás. Entonces pudiéramos decir que ya no vivo en el lugar, ya no estoy en el lugar donde Dios me ha llamado. Ya no estoy cumpliendo con el propósito en muchas ocasiones, porque no estoy viviendo en el altar donde Dios me ha llamado. Así que debemos de entender que nuestro sacrificio debe de ser vivo, santo y agradable a Dios. Sencillamente porque no se trata de mí. Sencillamente por esto, no se trata de mí, se trata del Señor, se trata de anunciar el Evangelio, se trata de las almas que aún no conocen a Cristo, se trata de aquellos que me rodean y puedan ver Cristo reflejado en mi vida, porque tengo una vida distinta, tengo argumentos distintos, tengo vida distinta, tengo postura distinta, tengo actitudes completamente contrarias a lo que el mundo está acostumbrado a vivir. Pero cuando yo salgo del lugar donde Dios me ha colocado, cuando yo no estoy en la posición donde Dios me ha colocado, entonces las cosas cambian de figura. Dios deja de ser el centro, Cristo deja de ser Señor y yo me enseñoreo de aquello en la cual yo debería estar siendo como simple y siervo de Cristo. Por lo tanto, es tiempo de pensar dónde estoy viviendo, cuál es mi posición. Así que debemos de entender que no se trata de mí, porque algunos solamente han sido reformados y no han sido restaurados. ¿Y eso qué significa? Porque es lo mismo. ¿Quién te dijo que reformado y restaurado es lo mismo? Yo también pensaba como tú, yo pensaba que estar reformado era lo mismo que estar restaurado. Pero para mi sorpresa, el que está solamente reformado, él solamente ha sufrido cambios o modificación en algo. Pero el que ha sido restaurado sufre el proceso de devolver algo a su estado original, conservando su esencia. Cuando yo reformo, yo puedo cambiar la forma, pero cuando yo soy restaurado, yo tengo que volver o devolver a la pieza a la cual yo he restaurado al estado original. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, nosotros vimos que el hombre cayó en el pecado y fue apartado de Dios. Él perdió su originalidad del Señor. Pero vino Cristo y entregó su vida en la cruz del Calvario. Y dice que Cristo vino a restaurar, que Cristo vino a transformar,
que Cristo vino a restablecer lo que se había perdido. Por lo tanto, Cristo vino a restaurarnos. Así que la reforma hace cambios y modifica algo, pues entonces innova. La restauración es el proceso de devolver algo a su estado original, conservando su esencia y característica original. Y eso fue lo que Cristo hizo en la cruz, devolviéndonos al pastor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 25. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pedro en este versículo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 25. Porque para este propósito habéis sido, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para qué. 22. El cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. 23. Y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino quien encomendaba a aquel que juzga con justicia. 24. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fuisteis sanado. 25. Pues vosotros andabas descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Ha sido devuelto, ha vuelto a pertenecer al pastor, ha vuelto al dueño original, al que creó el hombre a su imagen y semejanza. Hemos sido restaurados, devueltos, rescatados, para que seamos instrumentos, templos y altares donde la gloria de Dios sea manifiesta. ¿Con qué propósito en Cristo Dios nos restaura? Para que nosotros seamos instrumentos, templos y altares donde la gloria de Dios sea manifiesta. Ahora bien, hermano, ¿cómo está nuestro altar? Muy importante preguntar. Hoy cuando preparaba ese mensaje me acordé de un mensaje ya hace varios años de unos campamentos que nosotros tuvimos, que Will fue el que llevó la palabra y él dijo: nosotros vamos a presentar sacrificio, pero antes tenemos que quitar las cenizas que están sobre el altar, porque para presentar sacrificio el altar debe de estar limpio. Me acordé exactamente de esta parte y me acordé que en este entonces la palabra vino de en contra de mis intereses personales. Me acordé que en ese entonces la palabra vino en contra de lo que yo tenía dentro de mi corazón. Y cuando la palabra de Dios llega, hemos leído esta tarde al principio, que ella es más penetrante que espada alguna de doble filo. Tiene poder, tiene autoridad y hace división del alma y del espíritu y penetra hasta los tuétanos. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la autoridad de la palabra. No es una palabra muy incómoda para cada uno de nosotros, pero cuando somos confrontados por la palabra, tenemos que rendirnos a la palabra, porque somos altares, somos templos, somos instrumentos del Dios santo, del Dios vivo, del Dios poderoso, que conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón. Pero estamos viviendo días donde estamos buscando un mensaje que nos agrada. Estamos viviendo días que queremos oír palabras que agradan a nuestros oídos y no confronten nuestro ego, y no confronten nuestra falta de compromiso, y no confronten nuestra falta de santidad al Señor. Pero queremos que Dios reciba de sobre este altar cualquier clase de ofrenda.
Queremos que Dios descienda con poder y autoridad. Queremos ver su gloria manifestada. Pero para que su gloria se manifieste, los altares deben de estar rectificados. Bendito sea el nombre del Señor. Los altares deben de estar restaurados. Pero estamos verdaderamente viviendo momentos donde estamos viendo cumplirse delante de nuestros ojos, delante de nosotros, las profecías bíblicas, y muchos están inertes, como si nada, siguen yendo y viniendo, haciendo cosas por inercia, sin referencia, sin reverencia. Altares presentes y corazón ausentes es equivalente a abandono espiritual. Escuche bien esa frase. Altares presentes y corazón ausentes es equivalente a abandono espiritual. ¿Qué quiere decir con esto, pastor? Yo puedo venir, sentarme en la silla, yo puedo ofrendar, yo puedo levantar mis manos, yo incluso puedo orar. Pero si Cristo no está centralizado en mi corazón, bendito sea el nombre del Señor, es equivalente a abandono espiritual. Porque la Biblia dice que Dios busca corazones que lo adoren en espíritu y en verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Y es verdad, yo soy el primero que estoy diciendo, Señor, por favor, haz algo grande en este tiempo, porque las señales me están demostrando que tú estás regresando. Sacude al pueblo, sacude mi vida, colócame en el lugar donde tú me has llamado, en la posición en que tú me has llamado. Porque yo fui llamado para amarte, para glorificarte, para exaltar tu santo y poderoso nombre, Señor. Necesitamos tener nuestras mentes ocupadas con la palabra de Dios. Tenemos que tener nuestras mentes ocupadas en las cosas espirituales. Tenemos tener nuestra mente pensando en la santidad de Dios, en su gloria, que es inaccesible, que no cambia en ningún momento. Pero infelizmente estamos inertes y caminando como zombies por inercia, sin tener la reverencia que el Rey de Reyes y Señor de Señores se merece. Estamos temiendo más a los hombres que a Dios verdaderamente. Pero queremos ver la manifestación de Dios. Queremos su gloria, cuando Él no es la razón de mi sacrificio y mi adoración. Ya sé, esa palabra no es buena. Ya sé, esa palabra duele. Pues entonces hemos inventado excusas, que no es nada más y nada menos que altares levantados en nuestro corazón para poder sentirnos un poco mejor. Todos tenemos excusas. Todos nosotros presentaremos necesidades. Pero el evangelio no es marketing, el evangelio es poder de Dios. El evangelio no vino hoy la palabra no viene a este lugar con la intención de engañar a nadie. Tampoco ha venido con la intención de agradar a nadie, porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. El propósito de la palabra es confrontarnos, es traernos a la realidad, para que nosotros nos arrepintamos y volvamos atrás y busquemos que Dios, por medio de su palabra y de su Espíritu Santo, nos coloque en el estado original cuando Él nos ha llamado, para que nosotros pudiéramos seguir siendo instrumentos efectivos de Dios en medio a una población que está corrompida por el pecado, que ama el pecado. Pero lo más triste de todo esto es que si nosotros fuéramos a hablar serio uno con nosotros, nosotros nos íbamos a dar cuenta que muchos de nosotros, que muchos de aquellos que se dicen cristianos, aman y añoran lo mismo que el mundo.
Necesitamos, querido, recapacitarnos y volver a nuestra atención sobre la cual fundamento está puesta nuestra fe. ¿Y qué hemos estado ofreciendo como sacrificio? Como sacrificio. ¿Y a quién estamos ofreciendo sacrificio? Porque no sirve de nada una adoración externa sin relación, sin vida interior con Dios. Llevo muchos años. Es uno de los ministerios que, por decir de alguna manera, lo llevo en la sangre. Porque lo llevaba mi padre, lo llevaba mi madre, mis hermanos, mis tíos, mis tías. Y yo llevo haciéndolo desde que tengo 6, 7 años de edad. Cuando era niño, tenía que subir encima de un banco que tenía en la iglesia para que los hermanos pudieran mover, porque era un enano cantando y alguien me tenía que ver. Entonces me colocaban encima de un banco. Y después de tantos años, lo tengo claro, que es mejor unción que fama, que es mejor unción que ser reconocido. Sea haciendo lo que sea, ya sea cantando, ya sea predicando, ya sea pastoreando, ya sea limpiando la iglesia, es mejor unción que fama. Pero para tener unción debemos de tener altares preparados. Debemos de tener altares reparados. Debemos de tener altares que sean única y exclusivamente para la honra y para la gloria de Dios. Porque Dios es santo. Porque dice que Dios es un Dios celoso. Y Él nos ha llamado como instrumento para que su gloria pudiera ser revelada a aquellos que aún no le conocen. No podemos vivir un pasado recordando lo que hizo el Señor, cómo hablaba el Señor, cómo se manifestaba el Señor. Queridos, el que vive de pasado es museo. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Dejemos de pensar en el pasado y sigamos a la propuesta que Dios tiene para cada uno de nosotros y miremos la meta para el cual nosotros fuimos llamados para alcanzar. Porque yo tengo seguridad, Dios no ha cambiado. Sigue transformando vidas, sigue llamando personas a su presencia, a pesar de que nosotros en muchas ocasiones no estamos en la posición en la cual deberíamos estar. Pero Él sigue trabajando, porque Él no ha cambiado. Es tiempo de reconocer que se ha dejado el altar, la comunión y la obediencia, porque no se puede restaurar aquello que no se admite que está roto. Puede que algunos de nosotros estemos haciendo vista gorda con respecto a algún asunto que Dios está hablando constantemente a nuestra vida, pero no queremos bajar del burro, no queremos decir, Señor, hazlo. Pero cuando cantamos, quebranta mi corazón, entonces lo hacemos, levantamos nuestra mano e incluso lloramos. Pero tenemos que reconocer que es necesario. Santo, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él no ha cambiado. Es necesario admitir que hemos dejado para atrás la misión que Dios nos ha encomendado, el fin para el cual Dios nos ha llamado. Hemos abandonado los altares y queremos que Dios derrame sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestro día a día, su gloria y su poder. Bendito sea el Señor. Oh, bendito Señor, perdónanos. Ten misericordia, Señor. No se puede restaurar lo que no se admite que está roto. Lo primero que tiene que hacer uno cuando llega la hora de reparar es reconocerlo. Si estás conforme con tu vida cristiana, si tienes excusa para vivir de la manera que estás viviendo como cristiano, nunca vas a restaurar el altar, pero tampoco nunca vas a ver la gloria de Dios. Y yo sinceramente, yo quiero ver la gloria de Dios.
yo quiero vivir la gloria de Dios. Porque yo sé que Dios no ha cambiado. Porque es necesaria una iglesia viva. Porque es necesaria una iglesia que esté resucitada. Porque es necesaria una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Porque los días son finales. Ya las tinieblas empiezan a cubrir a la tierra. Ya la iglesia empieza a entrar en un periodo terrible. Y es necesario estar despierto. Y es necesario levantarnos. Porque los campos ya están blancos para la siega, pero dicen las Escrituras, falta obreros, falta altares preparados, falta altares santificados al Dios de Dios y Señor de señores. Dios no está dispuesto a responder, a derramar su gloria en altares que estén contaminados por el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Josué en el capítulo 3, versículo 5, él dijo al pueblo, santificaos, porque mañana hará el Señor maravilla en medio de vosotros. Queremos ver la gloria de Dios. Empecemos a santificar nuestros altares, empecemos a limpiar los altares, empecemos a reconstruir los altares, empecemos sin duda alguna a restaurar los altares o el altar de Dios en nuestra vida. Cuando Dios llama a Gedeón, su primera orden fue, tu padre tiene altar a dioses extraños. Antes que yo empiece a obrar, vaya allá y tire todos los altares. Algunos de nosotros estamos esperando que Dios haga cosas grandes. Pero no queremos tirar los altares de la carnalidad, no queremos quitar los altares de la falta de perdón, no queremos tomar y quitar la falta de humildad. Seguimos siendo orgullosos, seguimos siendo soberbios, porque todo aquel que se resiste a la palabra de Dios y al mandamiento del Señor no es otra cosa que un soberbio, porque ¿quién podrá enfrentarse al Dios vivo y poderoso? ¿Quién de nosotros podemos, queridos? Rindámonos al Señor y seamos humildes y aceptemos su palabra y aceptemos su corrección para que su gloria sea manifiesta en nuestra vida, para que haya algo nuevo, para que haya fuentes de agua limpias y cristalinas, para que pueda haber gozo de la salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Ya sé, no es una palabra fácil. Yo también me la he llevado. Porque muchas veces el Señor está hablando a nuestra vida una y otra vez. Y nos hacemos el loco. Y preferimos seguir viviendo en el pasado. Y pensar, yo prediqué y el Señor salvó tanto. En mi tiempo el Señor hacía tal. ¿Acaso Dios ha cambiado? ¿Acaso nuestro Dios ha muerto? ¿Acaso nuestro Dios tiene oídos cerrados y tiene manos encogidas? De manera alguna. Sus oídos no están agravados, ni sus manos están encogidas para que Él no pueda hacer grandes cosas en medio de nosotros. Pero tenemos que rendirnos a Él. Tenemos que derramarnos y pedir, Señor, ayúdame a colocar las cosas que están fuera de lugar en el lugar donde tú originalmente los has puesto, para que su nombre pudiera ser glorificado, exaltado, para que su gloria fuera descendida. Bendito sea el nombre del Señor. Es tiempo de reconocer que se ha dejado el altar, la comunión y la obediencia, porque no se puede restaurar aquello que no se admite que está roto. Segunda Crónicas capítulo 7, versículo 14, todos conocen esto. Los que hemos leído Biblia y los que leemos lo sabemos de memoria. Pero dice, y si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Volvamos a Dios, volvamos a arrepentimiento, volvamos a negarnos a nosotros mismos,
Volvamos al lugar de encuentro, de intimidad, de devoción y obediencia. Busquemos al Dios santo, al Dios celoso y justo, y estaremos pronto, preparados, listos para que el Señor obre maravillas en medio de nosotros. ¿Cómo está nuestro altar? ¿Cuáles son las ofrendas? Y si nosotros nos centráramos en las ofrendas, Dios no hacía excepción de ofrenda, porque había ofrendas que eran más caras y había ofrendas que eran más baratas, pero Dios aceptaba ambas, siempre que el altar estuviera reparado. No es cargo que me va a hacer que Dios oiga mis oraciones y atienda mis peticiones si el altar no está preparado. Hoy no tenemos el riesgo que había en el tiempo de los sacerdotes. El sacerdote, para entrar en los santos de los santos, tenía que atarse una cuerda, se colocaba un cinito en su cintura para que mientras él se moviera, se escuchara la campanita moviendo, y los que estuvieran fuera sabía que no se había muerto porque entró con un altar despreparado, no entró purificado. El sacerdote tenía que presentar ofrenda por el pueblo y tenía que ofrecer ofrenda por él mismo. Su vestidura no podía estar manchada, su vestidura no podía estar rota. Él debería estar limpio, lavado, tenía que lavarse antes de entrar. Porque si él no hiciera exactamente como Dios demandaba de él, él se la jugaba de quedar ahí adentro. Y muchos murieron ahí dentro de los santos de los santos. Y solo había una manera, nadie podía entrar para sacarlo. Tenía que arrastrarlo con una cuerda para poder sacarlo. Pero ahora estamos en la gracia, hermano, y es mucha verdad lo que dice. Pero Juan, escribiendo a la iglesia en Jerusalén, dice: si alguien dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el tal es mentiroso. Tiene una apariencia, pero Dios, que conoce el interior, sabe si es o no es. La Biblia nos relata, dijo Jesús: ni todos los que me dicen Señor, Señor, heredarán el reino de los cielos. La razón es ¿por qué? Porque tenían altares abandonados. Porque Dios los ha llamado en Cristo con un propósito, pero ellos pensaron que Cristo solo podía ser un medio para el cual él pudiera alcanzar el suyo propio. No es de Dios. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 29, si no me falta la memoria, me lo pueden poner para no decirle un versículo que no es. Romanos capítulo 8, versículo: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fuimos llamados para ser como Cristo. Pero parece que esto es un mensaje que no agrada en este siglo. Porque queremos parecer a futbolistas, queremos parecer a cantantes famosos. Imitamos su manera de hablar, imitamos su manera de vestir, imitamos todo. Pero ¿y Cristo? Aquel que decimos que es Señor nuestro y Salvador. ¿Me parezco a Él? ¿Estoy dispuesto a perdonar como Cristo me ha perdonado? ¿Estoy dispuesto a amar como Cristo me ha amado? ¿Estoy dispuesto a obedecer como Cristo ha obedecido? ¿Estoy dispuesto a ser instrumento de Dios aún en medio del dolor? Porque es muy bueno querer que la gloria de Dios descienda, pero no querer experimentar los procesos de Dios. Es imposible. Todo, y allá donde Dios nos va a llevar para que su gloria sea descendida y sea derramada, deben de acontecer, debemos de pasar los procesos de Dios. El salmista, entendiendo eso, dice: ¿a dónde me huiré de tu presencia? A lo mejor tú crees que Dios no está viendo, y Dios lo ha visto desde el principio. Y desde el principio te has apartado del propósito de Dios. Pero hoy el Señor nos está llamando la atención y nos está reclamando: ¿querés ver mi gloria?
¿Querés ver manifestación de mi poder en tu vida? ¿Quieres de verdad ver y conocer mi poder de cerca? Pues sea íntimo mío. Vuelve al lugar de tu adoración. Vuelve al lugar de oración. Vuelve a donde tú estabas al principio, en tus principios. Vuelve allá y entonces verás que yo me manifestaré a ti y a todos aquellos que te rodean podrán ver que yo soy en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Volvamos, busquemos al Dios Santo, al Dios celoso y al Dios justo. Yo quiero ver su gloria derramada entre nosotros. Yo quiero ver personas siendo transformadas por su poder. Yo quiero tener comunión estrecha con el Señor. Entonces vuelva, regrese, quite la ceniza, limpia, acomoda el altar y ofrezca sacrificio y Dios descenderá con su gloria y con su poder. Yo pudiera nombrar diversos versículos en esta tarde, pero creo que este mensaje incluso yo no tenía pensado para este domingo. Este es un mensaje que yo quería estudiar mucho más, pasar mucho más tiempo con él. Pero ayer en la noche estaba sentado, supuestamente viendo televisión, pero el Espíritu Santo empezó a hablar en mi corazón y yo anoté. Pero lo que yo anoté como reforma. Pero hoy en la mañana, cuando yo senté a la silla para empezar ese mensaje, lo primero que el Señor coloca en mi corazón, mira a ver si reforma es igual que restauración. Y para mi sorpresa, me encontré que lo que es restaurado tiene que volver en esencia. ¿Dónde está tu esencia? ¿Dónde está tu esencia? ¿Cuáles son tus prioridades? El valor de cada cosa que nosotros damos está en cómo nosotros priorizamos algo frente a los demás. Si yo priorizo otras cosas antes que Dios, Dios no es mi prioridad. Si yo priorizo, por ejemplo, ser famoso antes que ser siervo de Cristo, que tener unción de Dios, la unción no es mi prioridad. Mi prioridad es ser conocido. Pero la pretensión de ser famoso, no hace falta que sea cristiano. En el mundo hay un montón de gente pretendiendo ser famoso y cometiendo estupideces grandísimas y vendiendo su intimidad en redes sociales. Pero en Dios, si Dios es tu prioridad, si Cristo es tu prioridad, lo que enseña Cristo es hazlo en lo secreto. No toque campana, nadie tiene que saber. Pero cuando tú abras tu boca, se notará tu intimidad con Dios. Pero cuando tú testifiques, se notará autoridad del Espíritu Santo en lo que tú dices. Incluso cuando camines, se notará que hay algo distinto en tu vida. Por lo tanto, ese es el llamado de Dios. Es tiempo de restauración. Es tiempo de barrer las cenizas, de estar pensando en el pasado y empezar a buscar a Dios en este tiempo para que ocurran cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Este es el Dios que yo estoy hablando esta tarde. Recordemos lo que Dios dice en Crónica: y si mi pueblo se humillare y orare. Estamos en una batalla últimamente. Las enseñanzas del miércoles, llevo 2 enseñanzas hablando de la oración. Will pedí el favor que me hiciera el miércoles pasado y vino y habló de la oración. ¿Por qué no hemos entendido
esa necesidad. Dos personas que son íntimas se hablan, cuentan, dicen, no esconde. Hemos leído hoy que Él conoce mis debilidades. ¿Yo puedo esconder mis debilidades del Señor? No puedo. Pero yo debo de decir, fortaléceme, Señor. Y la Biblia dice, pedid y se os dará. Tocad y se os abrirá. Pero nos falta entender, nos falta reconocer que está rota. Que hay rotura en nuestro altar, que es necesario colocarlo en el estado original cuando Dios nos llamó al principio. ¿O será que vamos a tener que pasar desiertos? ¿Será que vamos a tener que pasar momentos únicos para poder entender que hay que restaurar nuestros altares para que Dios descienda su gloria, su poder en este tiempo? Queridos, estamos viviendo ya la última hora y es necesario que nosotros estemos preparados, pero no preparados con cosas materiales, preparados espiritualmente para entender lo que está ocurriendo en este tiempo en lo espiritual. El Evangelio, la predicación de la palabra de Dios, no viene para agradar o para dar por buenas nuestras excusas. La palabra de Dios viene esta tarde llamándonos la atención y diciendo, vuelvan. Es necesario que sea su altar restaurado. Quiero orar en esta tarde al Señor y con ustedes, pidiendo al Señor de su gracia y entendimiento para esta palabra. Yo sé que no es la palabra que a lo mejor tú esperabas en esta tarde, pero es la palabra que Dios nos trajo. Algunos de ustedes yo no sabía ni siquiera si hoy venía o no venía el culto. No está centralizado en la vida de nadie, absolutamente. Esta palabra prácticamente fue dada al Señor a nuestra vida en el último ayuno que nosotros hicimos aquí en la iglesia, donde el Señor me llevó a orar. Y una de mis oraciones, una de las palabras que el Señor colocaba en mis labios para pedirle era: Señor, restaure los altares. Y el mío estaba ahí, no estaba solo el tuyo, el mío también. Hay cosas que hay que restaurar. Bendito sea tu nombre, Jesús. Padre amado, te doy gracias por tu palabra. Te pido perdón, Señor, porque hemos abandonado, porque hemos dejado atrás, aún sabiendo que tú eres santo, aún sabiendo que tú eres fiel, aún sabiendo que en ti no hay sombra de variación, aún sabiendo que tu palabra nos vuelve vacía sin cumplir su propósito. Señor, hoy venimos delante de ti y quiero pedir, Señor, que tu Espíritu Santo sacuda nuestra vida en lo más interior, Señor. De tal manera que podamos salir de aquí pensando, Señor, que lo primero que debo de hacer es reconocer, bendito sea tu nombre, que hay que restaurar. Entonces abra nuestro entendimiento para que podamos tener este reconocimiento. Traiga sobre nuestra vida, Señor, en esta tarde, este conocimiento, que si el altar no está de acuerdo, tú, Señor, no recibirás ninguna de las ofrendas, que tu gloria no será descendida. Es necesario, Señor, reconocemos esta tarde como iglesia, como hermanos en Cristo, Señor, reconocemos y pedimos perdón por el abandono, por haber dejado atrás, por haber dicho: solo un momentito nada más, y ha pasado tiempos y tiempos. Oh, santo, 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 santo. Ha pasado días y meses y años y no regresaste y no te volviste.
pero quieres mi gloria. Quieres ver descender mi gloria. Bendito sea tu nombre, Señor. Ten misericordia. Nos humillamos hoy ante ti, Señor. Nos rendimos ante ti, Señor. Y pedimos que tus manos de poder y de misericordia sean derramadas. Pero coloca en nosotros, Señor, el entendimiento que es necesario el reconocimiento. Que es necesario reconocer que has colocado algo perfecto en nuestra vida, pero ha sido roto por nuestro orgullo, ha sido roto por nuestra soberbia, ha sido roto, Señor, porque no hemos querido ceder para ti, Señor. Pero yo cedo todo, Señor. Fortaléceme para que pueda cumplir con negarme a mí mismo cada día para hacer tu voluntad. Porque si tú no estás, si tú no eres, si tú no haces, yo no llegaré a lugar ninguno. Mi afán no es la fama, no es la gloria, no es el reconocimiento de los hombres. Es que en aquel día tú estés en las puertas esperándome y me diga: entra y recibí por herencia el reino que os está preparado desde la fundación del mundo. Sobre el poco fuiste fiel, sobre el mucho te coloco, entra en el gozo de tu Señor. Este es mi anhelo, Señor, este es mi anhelo. Yo quiero pasar contigo la eternidad. Te doy gracias porque has abierto ante mí esta puerta llamada gracia y me has arrastrado hacia ti, Señor. Pero es necesario volver al lugar, es necesario volver a los principios, es necesario volver a las sendas antiguas, es necesario volver a momentos de adoración, es necesario volver a momentos de humillación, es necesario volver a los momentos de intimidad, del reconocimiento, de darte honra, de darte gloria, de entender que tú eres digno de todo el honor, Señor bendito de la gloria. Honra, gloria y poder te pertenece. Entrego todo en tus manos, Señor, y te ruego en el nombre de Jesús, no solo por mí, sino por mis hermanos, que ellos puedan, Señor, salir de aquí, Señor, con esta intención de restaurar lo que se ha dejado para atrás. Te doy honra, te doy gloria, poder y majestad, y te agradezco la oportunidad de ser instrumento en esta tarde. Pero te pido perdón, Señor, por aquello que aún no está reparado, y te pido fuerzas para poder hacerlo, para que tu gloria descienda sobre este lugar y sobre mi vida, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.